En este caso, el eje temático de esta primera sesión es la formación práctica del derecho y las TIC, y es un aspecto que, tras la instauración del crédito europeo, cada vez adquiere más relevancia, dado que si la adquisición de conocimiento sigue siendo un elemento primordial en el procedimiento de aprendizaje, se ha puesto el acento claramente en la adquisición de competencias. En relación con dicha temática, hemos recibido y aceptado un total de 6 comunicaciones, 4 de las cuales se van a exponer a continuación, pero no obstante queremos agradecer públicamente la colaboración del profesor Manuel Jesús López Baroni, profesor asociado de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, quien ha elaborado una comunicación sobre un curso virtual de bioética, y también a las profesoras María Dolores Salazar Val, Ana López Pérez y Mercedes Herrero Montagut, que son profesoras de Derecho Mercantil del Centro Universitario Florida, adscrito a las Universidades Valencianas, Universitat Politécnica y Universitat de Valencia, quienes han elaborado una comunicación titulada «Una experiencia de formación práctica en el aprendizaje del derecho mercantil, el proyecto integrado en primero de ADE». Así pues, a continuación vamos a proceder a la exposición oral de las ponencias seleccionadas e, igual que en los casos anteriores, rogamos a los ponentes que no se excedan del tiempo de exposición, que será de 10 a 15 minutos, para que así al final podamos abrir también un turno de debate y de preguntas que puedan surgir. La primera de dichas ponencias irá a cargo del doctor Félix Balbuena González, que es profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Burgos, donde también ocupa el cargo de vicedecano de la Facultad de Derecho y asimismo ejerce como magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Burgos. En este caso nos va a presentar una ponencia titulada «Las grabaciones de los juicios como herramienta metodológica para la enseñanza del derecho procesal». Y, doctor Balbuena, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bien, ya sé que no es la mejor hora para hablar de derecho procesal. La hora de la siesta. Pero bueno, voy a intentar hacer una exposición breve de la ponencia que ya obra en esta magnífica y rapidísima publicación. Y como la tienen, pues les remito a su lectura si quieren ampliar lo que yo aquí pueda decir. Lógicamente, debo comenzar agradeciendo a la organización de la jornada de la Universidad Oberta de Cataluña por haber aceptado en primer lugar la comunicación y por brindarme la posibilidad de exponerla públicamente. Bien, me gustaría incidir en mi perfil, digamos, mi perfil personal, al que ya ha aludido Irene como presentadora de este panel, porque lógicamente sí me dedico a la actividad académica, soy profesor de Derecho Procesal, doctor en la Universidad de Burgos, pero tengo un perfil añadido, y es que también ejerzo como magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Burgos. Entonces tengo un poco esta vertiente práctica que me genera una constante preocupación, y es que esa preocupación es que los alumnos visualicen lo que se les explica, lo que se les comenta, lo que tienen en los libros y en las leyes. Lo visualicen de una forma práctica y, en concreto, dada mi especialidad, observen cómo funciona la justicia de una forma cotidiana, todos los días. Bien. Hace prácticamente un año ha entrado en vigor una ley, que es la última gran reforma procesal, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, que sirve para implantar lo que se conoce como nueva oficina judicial. Seguramente sepan del tema. Bien, esa ley ha establecido, entre otras muchas cosas, la obligatoriedad de grabar las vistas. Antes existía la obligatoriedad, pero solamente respecto del proceso civil. Y ahora se ha extendido a todos los órdenes, al orden civil, al orden penal, contencioso, laboral. Bien, de tal manera que desde mayo del 2010
todas las vistas, todas las actuaciones orales ante juzgados y tribunales se registran en un soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, dice la ley. Este material a mí me parece que es un material muy útil, no a los estrictos fines procesales, sino para la formación docente. Material de apoyo que sirve para la formación práctica de los estudiantes, especialmente en Derecho Procesal, pero no solo en Derecho Procesal, sino en otras asignaturas. Bien, como eje de mi intervención voy a hablar un poco de la experiencia que yo tengo respecto de la utilización de las grabaciones de juicios reales, mi experiencia docente. Voy a hablar un poco de la reforma legal que ha acontecido y en qué medida influye en las posibilidades de futuro. Y haré una propuesta final para la aplicación de esta herramienta a las titulaciones adaptadas al espacio europeo de educación superior. Bien, mi experiencia previa se produce en títulos no adaptados todavía al espacio europeo, en concreto en la licenciatura en Derecho. Es decir, yo ya he empleado las grabaciones en mis clases que todavía no se han producido en los grados y en los posgrados, porque nosotros estamos en este momento en la implantación de los grados, pero se hace de una forma progresiva y no ha llegado todavía al derecho procesal. Bien, lógicamente solo he tenido oportunidad de utilizar las grabaciones para hacer explicaciones de proceso civil, porque son las únicas que se grababan hasta el año 2010. Y me he servido como materiales de las grabaciones que he obtenido en mi condición de magistrado suplente, es decir, de los expedientes judiciales que tengo ocasión de examinar, y también, lo reconozco, de material publicado de una forma muy limitada, como es un DVD que obra en la obra Practicum de Derecho Procesal del doctor Jimeno Sendra, que es un catedrático de Derecho Procesal. Bien, pero lógicamente este material es muy escaso. La metodología que he empleado pues es al hilo de las explicaciones de clase, cuando surgía una actuación que se podía visionar, nos desplazábamos a una sala especial destinada al efecto, donde se reproducía el contenido de la grabación, incidiendo en la función que cumplen cada uno de los sujetos que se encuentran en la sala de vistas y en el desarrollo de los trámites procedimentales, que es, lógicamente, el objeto de la disciplina. Bien. Desde luego, el balance de esta experiencia previa no puede ser más satisfactorio, porque he constatado que los alumnos llevaban a cabo una mejor aprehensión de todos los conocimientos adquiridos en las clases de otro tipo, teóricas, seminarios, etcétera, porque servían para poner en relación esos conocimientos con la práctica forense, con la práctica judicial. Bien, en esas estamos cuando precisamente se ha producido esta reforma legal que al principio les anunciaba, en el año 2010, que ha venido a extender a el resto de órdenes lo que hasta ahora solamente sucedía en el orden civil. La Ley de Enjuiciamiento Civil, que si recuerdan es del año 2002, ya instauró por primera vez la obligación legal de grabar las vistas en el artículo 187. Y eso originó que las salas de vistas se dotaran de los correspondientes equipos al efecto. Entraran en la Administración de Justicia cosas tan insospechadas como cámaras, micrófonos, aparato registrador, etc. Bien,
Después de esta Ley 13/2009, no solamente se graban las vistas de los juicios verbales, las audiencias previas de los ordinarios, sino que ahora ya se graban las sesiones del juicio oral del proceso penal o las vistas de los procesos contenciosos administrativos o el acto de conciliación y juicio del proceso laboral. Bien, lo que quiero expresarles es que se está generando un volumen notabilísimo de actuaciones judiciales reales de las que se dispone en un soporte apto para ser reproducido y, por tanto, visionado. Y la utilización con fines didácticos, lógicamente, resulta muy interesante. Bien, se puede utilizar en todo tipo de asignaturas, bajo una metodología de análisis del caso, en civil, en penal, etc. Resulta especialmente indicado para el derecho procesal, porque es el sector del ordenamiento jurídico que se ocupa del estudio de la justicia. Bien, si es apropiado en titulaciones de grado, no digamos en titulaciones de posgrado, sobre todo aquellas que se orientan a la formación de los profesionales de la justicia. Es decir, si algún día conseguimos que se desarrolle reglamentariamente la ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador, fíjense qué potencialidad tiene el poder comentar y visionar los juicios. Bien, y además es una metodología pues muy apta para aplicar en el espacio europeo de educación superior, porque fomenta muchas de las competencias que hemos tenido ocasión de introducir en los títulos de grado y de posgrado. Entre las generales, entre las más generales, capacidad de análisis, desarrollo de un pensamiento crítico, fomento del autoaprendizaje, y entre las más específicas, aplicación a supuestos fácticos de principios generales, adquisición de conocimientos de la profesión, comprensión del funcionamiento de las instituciones públicas, etc. Bien, como conclusión, finalizo. Este cambio de la metodología que nos está imponiendo el Espacio Europeo de Educación Superior, para mí debe, lógicamente, dar lugar a una renovación de sus métodos docentes, y la propuesta que hago es incluir en las guías de las asignaturas de Derecho Procesal, sobre todo en las guías de los posgrados, pero también de los grados, este tipo de metodologías. Una metodología orientada a relacionar los conocimientos teóricos con la práctica, y qué mejor que viendo cosas que pasan, cosas reales, juicios reales. Lógicamente, la inclusión de esta metodología ahora se puede hacer de una forma sistemática, porque ya tenemos actuaciones civiles, penales y de todo orden, pero no debe ser exclusiva. Es decir, ha de ser el complemento ideal para trabajar con el alumno sin olvidar la clase magistral, el seminario, el debate y todo lo que se nos podamos pensar. Bien, muchísimas gracias por la atención. Espero que no se hayan dormido, aunque sea esta hora. Un saludo. Muchas gracias, profesor Balbuena, y sobre todo por haberse ceñido al tiempo, porque como marca la pantalla eran 45 clavados cuando ha acabado. Y vamos a dar ahora la palabra a la doctora Ana López Pérez, quien es profesora de Derecho Financiero y Tributario en el Centro Universitario Florida, adscrito a las universidades públicas valencianas, en concreto a la Universidad Politécnica y la Universidad de Valencia, y además es consultora de Derecho Financiero Tributario 1, que tengo el placer de coordinar, y por lo tanto consultora en dicha universidad. Ella nos va a presentar una comunicación titulada Nuevas experiencias en la formación práctica del Derecho Financiero y Tributario, el proyecto integrado en segundo de ADE. Profesora López, tiene la palabra. Buenas tardes.
En primer lugar, agradezco a la UOC, primero que me haya aceptado las 2 comunicaciones que hemos enviado, junto con mi compañera María Dolores Salazar, aquí presente, y otra que no ha podido asistir, otra compañera, Mercedes Herrero, y además que me haya seleccionado la que ahora mismo les voy a exponer e intentar no aburrir con ella. También coincido con mi compañero que la hora sé que es un poco intempestiva y intentaré ser breve y ya digo, no aburrirles. Bueno, nosotros pretendemos con el proyecto integrado, al igual que ha sido expuesto por una compañera esta mañana, concretamente la profesora Luz María Puente, pues mejorar la intervención de las TIC. Lo que pretenden en el proyecto es, mejor dicho, lo que se pretende con la intervención de las TIC en el proyecto es mejorarlo y además familiarizar más al alumno, si cabe, en su uso. Primero, aquí les presentamos qué es el proyecto. Con este proyecto lo que pretendemos es desarrollar competencias específicas de las asignaturas de segundo curso del grado de Administración y Dirección de Empresas. Este proyecto ya ha tenido una implantación en este curso, en el curso 2010-2011, con las asignaturas del grado, en concreto de primero de grado de ADE, que es una de las titulaciones que se imparte en nuestro centro. Con lo cual también les puedo hablar sobre la experiencia que tenemos, que veremos en las conclusiones, la experiencia, digo, que tenemos sobre esa implantación, experiencia que tenemos los profesores, porque también imparto otra asignatura que ha sido intervenido en el proyecto, y los alumnos. Contamos para ello con esa experiencia que les acabo de decir, y las competencias que han sido asociadas al proyecto son trabajo en equipo, comunicación efectiva, resolución de conflictos y liderazgo. Las asignaturas que intervienen, y desde la que luego les hablaré desde mi propia óptica, es la asignatura de Introducción a la Fiscalidad. ¿Cómo se oye? Vale. Vale. Disculpen. Vale, ¿así se oye mejor? Vale. Bueno, quería decir que las asignaturas que intervienen en el proyecto son estas que tienen aquí, y yo les hablaré luego de la aportación de la asignatura que impartiré en segundo curso, que es Introducción a la Fiscalidad. Los aspectos más relevantes del proyecto es que todas las asignaturas participan en un 20% de la nota global en el proyecto en lo que se refiere a sus objetivos, temporalización y evaluación final. Los objetivos del proyecto se describen en la guía del alumno, aparte de la guía docente de la asignatura, y la guía docente del proyecto. Todas estas guías se cuelgan con la suficiente antelación a principios de curso en la plataforma virtual de la asignatura de la que disponemos en nuestro centro. Asimismo, los alumnos tendrán que realizar 2 informes. En primero, 2 informes de planificación, que luego me referiré a ellos, uno al final del primer semestre y otro al final del segundo semestre. Con lo cual, intervienen asignaturas tanto del primer semestre como del segundo semestre. El proyecto que hemos implantado este año, nuestra asignatura formaba parte del segundo semestre, con lo cual luego les expondré en las conclusiones que ha sido un poco complicado, tanto para los profesores como para los alumnos, porque piensan que tienen que intervenir todas las asignaturas desarrolladas a lo largo de un curso. ¿Vale? Bueno, me refiero a los informes de planificación, y en estos están a disposición del alumnado a principios de curso, y se especifican, esto es muy importante, los objetivos, el alcance, los recursos, las tareas y la temporalización. Se describen con detalle todo lo que tienen ahí, y sobre todo quiero incidir en que el informe deberá las características de este informe deberá entregar cada equipo de trabajo al comenzar cada semestre. La metodología de trabajo es que los alumnos trabajan en grupo, y la nota final se utiliza como parte de la calificación individual de los alumnos. Los equipos son configurados por el coordinador del proyecto. El coordinador del proyecto es un profesor, y estarán formados por grupos de 5 a 9 estudiantes. Ellos no eligen a sus compañeros, sino que estos se eligen después de realizar el test de Belvin de personalidad, que tienen en la página 209 de la publicación que nos han facilitado, y en el cual bueno, pues expresan sus gustos, sus aficiones
funciones y las características más comunes. Pensamos, todos los profesores que hemos intervenido, que era mejor que elegir nosotros a los alumnos que ellos eligieran, ya que cuando salgan al mundo real y trabajen en una empresa, no pueden trabajar con sus amigos, se van a encontrar a gente de muy diversa ideología y bueno, afinidad, en definitiva. Cada equipo es liderado por un alumno. Hablo en futuro porque me refiero al proyecto que va a implantarse, pero también en presente porque ya lo hemos hecho. Es liderado por un alumno del último curso, que es el que vamos a llamar líder. Las funciones del líder la tienen ahí, no voy a leerlas para no extenderme demasiado, pero sobre todo supervisión de la planificación del trabajo. Y, bueno, coordinarse con el profesor de la asignatura, planificar las clases, programar los materiales, etcétera. Luego, al final, les contaré sobre las conclusiones, cuál ha sido la experiencia de los líderes. También el profesorado realiza una función muy importante de tutorización. En esta ha de destinar al menos una sesión en el aula al comienzo del semestre para garantizar que el alumnado comprende los objetivos de la asignatura y comprende sobre todo qué es el proyecto. Además de otras funciones como, por ejemplo, la de participar en reuniones del profesorado para la planificación y seguimiento del proyecto. En cuanto a la utilización de las TICs, importantísima en este foro, bueno, a principios de curso, este año y el curso que viene haremos lo mismo. Se les ha dado seminarios específicos a través de que se basan fundamentalmente en que conozcan qué es el aprendizaje colaborativo a través de las TICs. Con respecto a la utilización de redes sociales, bueno, somos partidarios de la utilización de Facebook o Twitter o cualquier otra, pero siempre que su uso se haga con moderación, porque la exposición que han realizado esta mañana era perfecta, pero no pensamos que un proyecto tan nuevo y algo para ellos que, la verdad sea dicha, ven al principio de curso como una carga, no pensamos que sea demasiado coherente dejarles que entren en Facebook y pongan todo lo que piensen por las sorpresitas que nos podríamos encontrar. Y bueno, y también como instrumentos que el alumnado puede utilizar, pues son realización de informes en Word, mapas conceptuales, CMAPS Tools, o PowerPoint para realizar el póster final. Un ejemplo de póster final, claro, no del curso que viene, sino de este curso, se lo enseño a continuación. No sé si se ve mucho, pero se ven los objetivos de cada asignatura y cuál es más o menos al principio el objetivo del proyecto. Con respecto a la evaluación, destacamos las funciones del líder y las funciones del profesorado. El líder debía realizar un diario semanal para ver cuál es el progreso del equipo y garantizar, sobre todo esto es muy importante, una mínima calidad. Porque la verdad es que sabemos todos que, desde luego, si no controlamos, la calidad se pierde muchísimo. Y las funciones del profesorado, bueno, pues evaluar el desarrollo del proyecto, participar en tribunales de evaluación y evaluar el funcionamiento de los resultados. Además, bueno, recuerdo, como ya he dicho al principio de la exposición, que las asignaturas del proyecto participan un 20% en la nota final. Tienen una fórmula en la comunicación que está publicada, un poco complicada, pero bueno, es una fórmula matemática al fin y al cabo que se ve cuál es el peso de la nota del proyecto. Como actividades evaluables, bueno, pues ahí tenemos los informes de planificación que se realizan uno al principio y otro al final del semestre, el informe final, el póster o la presentación de diapositiva y la defensa oral individual. El póster, ellos lo que han hecho esta semana, me refiero al proyecto que se acaba de implantar este año, es realizar un póster evaluando y exponiendo ante un tribunal formado por profesores de las diferentes asignaturas del segundo semestre. Lo que han hecho, decía, era exponer el informe final. Y además una defensa oral individual. Significa que el coordinador del proyecto ha hecho con muy buen acierto, ha evaluado qué es lo que ha hecho cada alumno. Cada profesor hemos analizado la parte del informe final que ha hecho cada alumno y cada uno le preguntamos una pregunta, ellos no saben quién le va a preguntar a quién para ver si han trabajado. Hemos pillado a bastantes.
Porque preguntas tan simples como, bueno, hemos hecho una actividad referente a estatutos sociales, que es lo que hemos hecho, pues hay algún alumno que no lo ha sabido, con lo cual ya sabemos cuál ha sido la nota. Otros, la verdad es que muy bien. Desde mi experiencia, me ha servido estar en el tribunal, en el cual, ya digo, ha sido la semana pasada, ha tenido lugar, presentaban el póster y la exposición oral para ver cuál era, para al final acabar de identificar cuál era la función de cada asignatura en el proyecto. Por ejemplo, pues la profesora de matemáticas, a ver, yo las matemáticas hace mucho tiempo que las dejé y para mi asignatura, las asignaturas que imparto tampoco son muy necesarias, las matemáticas básicas. Pero yo me planteaba, ¿pero cómo puede una persona que imparte matemáticas intervenir en un proyecto cuyo título es Análisis estratégico de un sector en la Comunidad Económica Valenciana? Que han analizado, ahora luego les hablaré desde mi asignatura, pues el sector del mueble, el sector del juguete, etcétera. Bueno, pues la profesora de matemáticas les planteó un problema que tenían que resolver a través de las matemáticas que incidía directamente en el sector del proyecto. Con lo cual, para mí ha sido muy interesante. Me imagino que para el resto de mis compañeros, espero que también, ver cómo han actuado desde el punto de vista jurídico. La aportación que tendrá mi asignatura de Introducción a la Fiscalidad el próximo curso, bueno, la asignatura, les sitúo un poco, se imparte en el segundo curso del grado de ADE, Administración y Dirección de Empresas. Este título del proyecto, les hablo del título del cual ha tenido el proyecto este año. Análisis estratégico de un sector empresarial, ellos lo elegían. Bueno, también les facilitábamos los profesores qué sectores podían analizar en la Comunidad Valenciana. Y participará junto con el resto de asignaturas. Ahí tienen los grandes ejes de la asignatura, pues una introducción, la financiación del sector público, en el cual se estudian o se hace referencia a los tributos estatales cedidos a las comunidades autónomas y autonómicos, la fiscalidad y de la empresa en concreto, con su intervención en los impuestos necesarios en la creación, sucesión y disolución, el impuesto sobre la renta y referencias al IVA y el impuesto sobre sociedades. Los objetivos docentes y la planificación, por no extenderme demasiado, puesto que me temo que me van a llamar la atención, ahí los tienen. Y además existe la planificación, es decir, cada profesor debe referirse al proyecto y los alumnos deben de reflejarlo en el informe de planificación, que es decir, el primer objetivo docente que se realizará a través del análisis y el comentario de noticias de actualidad en materia jurídico-tributaria, que además, para fomentar la utilización de las TICs, voy a llevarla a cabo a través del foro de la asignatura, se ha de realizar como muy tarde hasta el 11 de marzo. Eso este año nos ha traído problemas, puesto que, en honor a la verdad, ningún profesor hemos cumplido todos los objetivos del proyecto, a todos nos ha quedado alguno, pero nos servirá para que el próximo curso no nos pase lo mismo. El coordinador, desde luego, nos ha llamado la atención a todos, pero es que, a ver, es que ha sido inevitable. Pero bueno, ya digo que aprenderemos de los errores, que de eso se trata. Bueno, y ahí tienen todos los objetivos, que me remito a la publicación en el cual pueden verlos todos. Y como conclusiones, bueno, de la experiencia del año pasado hemos llegado a la conclusión de que pues, ha seguido mucha implicación por parte de los alumnos, por parte más de los profesores que de los alumnos. Los alumnos al principio han ido muy perdidos, los profesores también hemos ido muy perdidos. Los líderes, como son alumnos de los últimos cursos, no han tenido la suficiente motivación, con lo cual a mitad, en febrero, ya se decidió que los líderes no participaban. Con lo cual ha sido cargar más trabajo al coordinador. Y los propósitos para el nuevo curso son, por supuesto, mayor fomento de la utilización de las TICs, tanto por parte del alumnado y del profesorado, incrementar, si cabe, el trabajo colaborativo, las sesiones de formación, tanto al alumnado como a los profesores, que de verdad que las necesitamos, y incremento de horas de consulta virtualmente, porque coincido con mis compañeros que han dicho esta mañana en las exposiciones que desde luego a tutorías presenciales no van, y si van a horas que no son de tutoría, y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.
la siguiente ponencia irá a cargo de las profesoras Esther Monterroso Casado y Raquel Escutinia Romero, que ambas son profesoras de Derecho Civil de la Universidad a Distancia de Madrid, de la UDIMA, y asimismo la profesora Monterroso es la directora del Departamento de Ciencias Jurídicas de la misma. En este caso nos van a presentar una ponencia sobre la práctica jurídica en mundos virtuales 3D, en la que nos explicarán una innovadora experiencia docente basada en la incorporación de las TIC, especialmente de Second Life, en las asignaturas de Derecho Civil. Sí, bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, como es de recibo, agradecer a la UOC por invitarnos a estar hoy aquí y exponeros nuestra experiencia en mundos virtuales. Además, el agradecimiento es doble, precisamente por la institución a la que representamos, que es la Universidad a Distancia de Madrid, con lo cual, pues bueno, siempre es de agradecer ese detalle de invitarnos. Me gustaría también felicitar a los organizadores por la obra de las TIC al servicio de la docencia del derecho en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, porque realmente me ha sorprendido la calidad de las publicaciones y al mismo tiempo creo que va a ser un manual o un libro de referencia no solamente para todos nosotros, sino seguro que para muchos de nuestros compañeros de profesores de Derecho. Así que el agradecimiento por partida doble a la UOC. Bien, el objetivo que os vamos a exponer aquí, que no va a ser con un PowerPoint, va a ser con un vídeo, es reflejar la actividad didáctica innovadora que hemos desarrollado utilizando dos herramientas. Por un lado, la web 2.0, a través de la plataforma Moodle que utilizamos en la universidad, y también utilizando la metodología que la Universidad a Distancia de Madrid ha puesto a disposición de los profesores de todos los grados por su apuesta hacia el espacio europeo de educación superior, que es en Second Life. Imagino que todos conocéis Second Life, pues tenemos representado lo que es una sede virtual de la universidad. En esta sede virtual solicitamos que nos crearan una sala de juicios lo más parecida posible a una con la que se puede encontrar el alumno, el profesional, ¿no? Y en ese entorno nuestros alumnos realizan estas prácticas. En este caso se trata, hemos conjugado las asignaturas de Derecho de Obligaciones y Derecho de los Contratos para llevar a cabo un juicio de desahucio. Entonces, por un lado, en la plataforma, en el Moodle, hemos creado un aula judicial donde realizamos por roles los diferentes y trabajamos con lo que es los demandantes, demandados y jueces, para después ponerlo en escena en este mundo virtual, en esta sala de juicios, donde además el alumno utiliza una toga, o sea, es un avatar togado, con lo cual le da mucho más realismo y mucha más implicación. Se trata, Second Life, si todos lo conocéis, se trata de un entorno inmersivo, dinámico, visual, interactivo, donde realmente la experiencia nuestra es que el alumno se encuentra muy motivado, participa. Podemos dar datos. El año pasado nos desbordamos, teníamos como 500 intervenciones en los foros, que este año hemos tenido que intentar articular mecanismos porque se pasaban de motivación. Claro, eso está muy bien para los alumnos, pero claro, para el profesor, pues como os podéis imaginar, nos hemos visto desbordados con la asignatura por la participación tan activa del alumno. Entonces, bueno, está muy bien, pero claro, también luego hay que idear mecanismos para intentar que esto, pues, canalizarlo de alguna manera. Competencias, bueno, yo creo que están recogidas en la comunicación, pero me imagino que, como podéis imaginar, aparte de ser un aprendizaje dinámico, donde pueden los conocimientos teóricos aplicarlos, pues nosotros competencias hemos señalado varias, son muchas más, pero bueno, redactar escritos jurídicos relacionados con la asignatura como estímulo para la creatividad personal y jurídica, tener en cuenta que tienen que hacer también sus propios documentos primero, trabajarlos antes de hacer el juicio.
sea, todo esto ya está trabajado en el aula judicial. Manejar el lenguaje técnico y jurídico del derecho civil, manejar las bases de datos y sistemas informáticos para la búsqueda de información. Incluso en el propio aula judicial tienen acceso a la base de datos que utilizamos, que es la del CEF Legal, que es una base propia de la universidad. Comprender por sí mismo las normas civiles y su aplicación práctica. Ejercitar la capacidad de argumentar, que eso es muy importante, sobre todo en una universidad como la nuestra, que es una universidad a distancia, y debatir acerca de las normas e instituciones civiles en el seno de equipos o grupos de trabajo, conocer las principales decisiones de la jurisprudencia en la aplicación de las normas de derecho civil y, bueno, cuidar la forma y el fondo en las actuaciones como jurista. A continuación voy a dar paso a la profesora Raquel Escutia para que explique algunas cosas de cómo hemos llevado a cabo esta práctica jurídica en mundos virtuales 3D que hemos titulado a esta experiencia y algunos fragmentos del vídeo que hemos editado, que creo con lo cual pido disculpas anticipadamente y que doy paso. Bueno, en primer lugar, sumarme a todos los agradecimientos que ha hecho a la profesora Monterroso y simplemente, como el tiempo apremia y son 5 minutillos los que has consumido, pues voy yo corriendo a otros 5 y otros 5 de vídeo. Bueno, efectivamente es un caso práctico que termina en un juicio de desahucio a propósito, sin que se pueda enervar la acción, porque si no nos quedaríamos sin asunto, sin pleito. Entonces, él conjuga las dos asignaturas, la de Derecho de Obligaciones y Derecho de los Contratos, que bueno, es una asignatura que se repite, Derecho de Obligaciones, en el segundo semestre, para que se sitúe en el segundo curso, segundo semestre. Es decir, ahora estamos haciendo la tercera edición, de manera que esta es la segunda edición de uno de los juicios. La actividad cuenta, como ha dicho la profesora Monterroso, de dos partes. Una primera, en el entorno asíncrono del 2D, es decir, Moodle, y un paso más que damos hasta 3D, es decir, la simulación y el juicio virtual en Second Life. Bien, en esa primera, en la parte de Moodle, en el caso práctico, lo tienen en las actas. Y bueno, pues es un caso de arrendamiento en el que son tres estudiantes de Derecho de la UDIMA, alquilan un piso a doña Eulalia, no pagan, el contrato se les daba además muy elaborado con el anexo de los enseres, etcétera, para dar más realismo. Y bueno, pues no lo pagan, deben 15.000 euros, tantos meses de renta. Y entonces, de ese caso práctico se hacían las preguntas unas cuestiones que de modo individual debían responder los estudiantes. Y esa resolución de un caso, es decir, la resolución clásica del caso, se entregaba en el aula o bien de contratos o bien de obligaciones, dependiendo de dónde estuviesen matriculados, y esa evaluación, esa actividad, que esta actividad es de evaluación continua, ese caso práctico, la resolución suponía un 7, o sea, un 70% de la nota final. Y el resto, el 30%, era la elaboración conjunta, bien de la demanda, bien de la contestación a la demanda o bien de la sentencia, que se desarrollaba en el aula judicial y que después se representaba en Second Life. Bien, por tanto, una vez que han entregado los alumnos ese caso individual, pues entonces pasamos a la dinámica del ejercicio profesional, de tener que ellos elegían el rol que más les apetecía, demandante, demandado o juez, y la primera se dejaba una semana para que hiciesen la demanda, otra semana para preparar la contestación a la demanda, porque es un juicio verbal, con lo cual en principio tiene que ser en juicio, y una vez celebrada la vista, tenían una semana los que habían elegido jueces para dictar sentencia. Bien, y eso se iba entregando, esos documentos se elaboraban colaborativamente y se iban entregando en el aula judicial, que daba traslado, que era como un juzgado, había un apartado que tramitaba efectivamente pues esos documentos como la experiencia profesional, ¿no? Bien, entonces ese 30% pues se valoraba sobre los documentos colaborativos. Pero
se daba un plus a aquel que participara en el juicio de Second Life. Después de haber entregado esos documentos, se abrían unos foros por grupos para que debatiesen pues, cómo iban a exponer oralmente sus pretensiones en el juicio. Entonces, para eso, hemos de decir que Second Life es voluntario, no es obligatorio, porque bueno, pues Second Life tiene algunos problemas, pues, por ejemplo, algunos problemas técnicos, pues el ancho de banda, y tengamos en cuenta que nuestros alumnos pues, no son nativos digitales, sino más bien emigrantes digitales. Entonces, pues, hay algunos que están muy entusiasmados y otros que, pues, no les hace tanta gracia, pero bueno. Sí que es verdad que aun con ciertos problemas que se han tenido, como no oigo, no se me oye porque se les olvida el micrófono, o no me sé sentar, todas estas cosas que se les da en primero, pues tiene una asignatura que es ATIC, en la que ellos se crean un avatar y funcionan, en principio aprenden a moverse en Second Life. Pues sí que es verdad que hay veces que surgen problemillas, pero bueno, que también son cosas que te ríes antes del juicio y luego pues tarde, pero bueno. La cuestión es que resuelto, nos reuníamos en un día, ya la actividad síncrona, es decir, creo que era el 23 de junio, se celebraba la vista y comenzaba el juicio. Por cierto, de cada uno de ellos, de los grupos, se elegía un representante que es el que actúa. De manera que nosotras somos las que estamos al lado del juez, así con toga, sin intervenir. Y pido disculpas porque no se oye muy bien y a ver si nos suben el volumen. Juzgado de primera instancia de Madrid, de la vista del juicio verbal de desahucio 1/2010. Comparece por la parte actora doña Eulalia Fernández Sánchez, el procurador personado en los autos, en su nombre, don Antonio Álvarez Gómez, asistido del letrado don Víctor de Gregorio. Asimismo comparece por la parte demandada don Alberto Alegría Gómez, por don Ramón Rodríguez Pérez y por don Miguel Martín Fernández, el procurador personado en autos, en su nombre, don Adrián Adrade Alcón, asistido del letrado don José Luis Cerecera Picón. Se inicia el acto a las 18:32. Tiene la palabra el letrado de la parte actora. Con la venia, su señor. El día 1 de julio de 2009, doña Eulalia, la que represento, firma un contrato de arrendamiento con los señores don Alberto Alegría, don Ramón Rodríguez y don Miguel Martín, en el que se une como documento número 3, y a partir de esa fecha, en los visto que fuese de 1.500 euros mensuales, es decir, 18.000 euros al año, dejaron de pagar todos los importes, ascendiendo a una renta de 15.000 euros más 600 de gastos, además de los intereses legales. Cantidad que reclamamos en este momento y además solicitamos el desahucio. A la vista del comportamiento de los arrendatarios, mi representada por mediación del abogado, en un momento determinado remitió los burofax, 3 burofax a cada uno de esta instalación, puesto que no podemos considerar en ningún momento que sea una reparación, una conservación. Aquí termina Puesto que una reparación es algo que existe y esto no existía, un mantenimiento es algo que también existe y que tampoco existía, por lo tanto es una nueva instalación la que se ha realizado en la vivienda. Al no tener permiso, simplemente semánticos, es una instalación que se hace nueva. Por lo tanto, de la parte demandada. la otra parte. Con su permiso, señoría, buenas tardes. Vamos a ver, no voy a entrar en temas de precios o valoraciones en cuanto a los alquileres, porque esto estamos totalmente de acuerdo, pero sí que quería hacer una serie de preguntas que creemos que en estos puntos es importante, como el conocimiento que tenía sobre podéis entrar, es gratuito, la factura, podéis entrar libremente.
en nuestra sala, en el aula Audimas a las 6 de la tarde. Y entonces pues lo podréis vivir en directo. Realmente nosotros cuando hacemos la grabación comienza el juicio, nosotros empezamos a hablar antes, estar todos preparados, un par de días antes entramos con ellos, sobre todo los que van a participar, para que prueben bien el micro, que les oímos, pero ellos ya saben que se empieza a grabar y entonces hemos, por ejemplo, en el anterior que hicimos, pues incluso, claro, pues adoptamos cada uno nuestro, o sea, el rol completamente, ese es el momento procesal oportuno, los alumnos, alguna vez en el anterior como hay el abogado y luego está el sustituto, alguna vez ha tenido que incluso coger la palabra el que está de sustituto porque se lo tiene que preparar igual de bien, porque a veces se ponen nerviosos o no se enteran, se bloquean, no saben lo que le está diciendo el juez y tiene que tomar el otro la palabra y realmente es sorprendente porque están, para ser alumnos como en este caso que son de segundo curso, bueno, pues parecen auténticos profesionales, ¿no? Salvando las distancias, pero realmente creemos que lo hacen muy bien, se lo toman muy en serio y se lo preparan. Y bueno, esa es la experiencia que queremos compartir. Bien, pues muchas gracias también. Y vamos a dar paso a la última de las ponencias de esta sesión, que se titula Los debates sobre noticias de actualidad como herramienta para el desarrollo de las competencias en el derecho financiero y tributario, y que he elaborado yo conjuntamente con la catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Oberta de Cataluña, la doctora Ana María Delgado, y el doctor Rafael Oliver Cuello, que es profesor agregado de la Universitat Pompeu Fabra. En cuanto al planteamiento de dicha experiencia, se contextualiza en la dotación del nuevo sistema de docencia universitaria tras la incorporación del crédito europeo, en el cual, como ya se apuntaba, se caracteriza por el hecho de que, a pesar de que la adquisición de conocimientos sigue siendo un elemento muy importante en todo el procedimiento de aprendizaje, se ha puesto el acento en la adquisición de competencias. Esto ha comportado que el estudiante haya adoptado un nuevo papel mucho más activo y mucho más importante, sin que ello desplazara la figura del docente, sino que esto se ha visto con la necesidad de adoptar cambios tanto en el diseño como en la planificación, como en la evaluación de sus asignaturas, y que centrara más su actividad adoptando un papel más de guía, de motivador, de dinamizar todo el procedimiento de aprendizaje y velar para adquirir correctamente las nuevas competencias. Dicha iniciativa, el objetivo principal de dicha iniciativa se centraba principalmente en mejorar la calidad docente de nuestras asignaturas y hemos perseguido básicamente dos grandes objetivos. Por un lado, pues, velar por el correcto desarrollo de las diferentes competencias y, por otro lado, pues, apuntar, como se apuntaba, dinamizar el procedimiento de aprendizaje. En relación con su descripción, la experiencia se ha introducido tanto en la asignatura de Derecho Financiero y Tributario 1 como en Derecho Financiero y Tributario 2 y tanto del grado como de la licenciatura, que ambos tienen 6 y 7 créditos respectivamente. Y ha consistido, como también decía, en el empleo de debates sobre noticias de actualidad relacionadas con el ámbito tributario. En realidad, está surgido de una anterior experiencia que habíamos iniciado ya durante el curso 2002-2003, en el que apostamos por introducir unos debates con carácter obligatorio, bueno, debates virtuales, como corresponde a las características de dicha universidad, que tenían lugar en un espacio específico de las aulas, que llevaba el mismo nombre y que evidentemente se hacían por escrito, eran de carácter individual y se hacían de forma asíncrona, porque así los estudiantes disponían de mucho más tiempo para preparar sus intervenciones, para poderlas seguir de mayor forma y prepararlas. En este caso, decidimos adoptar un debate que era obligatorio, se le requería a los estudiantes un mínimo de 2 participaciones y que era evaluable. Y al mismo tiempo, como teníamos que evaluarlo, tenía un carácter altamente formalizado. No obstante, bueno, en este caso era el profesor responsable de la asignatura el que decidía la temática sobre la que se tendría que debatir y acompañaba la presentación de la misma de una serie de documentación que podía ayudar a los estudiantes a prepararla mejor. Y todo ello derivó en que, al ser obligatorias como mínimo 2 participaciones, nos encontramos en que la mayoría de los estudiantes hacían una única participación que se trabajaban realmente y simplemente la troceaban. Entonces, lo que era interactividad real en el aula no había.
y también había muy poca participación, porque no había más allá de la que era estrictamente obligatoria. Por ello, en el siguiente curso, en el curso 2003-2004, decidimos seguir con esta misma experiencia, también en un espacio concreto del aula denominada debate, pero en este caso decidimos que no fuera evaluado, que no tuviera nota final y que fuera de carácter voluntario, pero sí que seguimos optando por hacerla una actividad altamente formalizada. Y los problemas que nos encontramos en este caso es que al ser voluntario había muy poca participación, porque al ser formalizado quizás se asustaban más por las características que requeríamos, y quizás también por esto tenían una marcada sensación de sobrecarga de trabajo en nuestras asignaturas, y por la información adicional que muchas veces les requeríamos, porque también les presentábamos otras informaciones que les podían ayudar, pues tenían una sensación de marcada dificultad de nuestra materia. Con base a todos estos hechos, en el curso actual, el 2010-2011, hemos decidido volver a impulsar la experiencia y crear también el debate, pero en este caso desde el apartado denominado foro del aula, que es un apartado mucho más informal, donde los estudiantes pueden compartir conceptos, preguntas, inquietudes, todo lo que quieran, y acabar con este carácter tan formalizado que había tenido hasta este momento dicha actividad. No obstante, hemos seguido con la idea de que fuera virtual, por escrito, no evaluable, también obviamente de carácter voluntario, y en este caso lo hemos adoptado de forma complementaria a las actividades evaluables. En nuestro caso, nuestra evaluación continua supone que cada dos temas que se traten en las asignaturas hay una prueba correspondiente, y hemos procurado encontrar una noticia de suficiente actualidad vinculada con cada uno de estos temas trabajados para acabar de consolidar los diferentes temas vistos. Respecto al procedimiento de cómo lo llevamos a cabo, pues son los consultores de la asignatura quienes buscan o encuentran noticias que les pueden resultar de interés y las centralizan o las envían al profesor responsable de la asignatura. Y es ella quien las filtra, quien las compara y quien decide en último término cuáles resultan más adecuadas para trabajar cada uno de los temas que se están viendo. Entonces es ella quien dice a los profesores el día y el momento en que éstas se publican en el foro, y simplemente les pide que, además de colgar la noticia pertinente, en principio sin ningún otro material, porque son muchas veces artículos del País, de La Vanguardia, de cualquier periódico que podamos encontrar, que la presenten mínimamente y que planteen una serie de preguntas iniciales para intentar incentivar o iniciar el posterior debate que pueda surgir. Como ejemplo de dichas asignaturas, hay de las noticias que hemos publicado, se encuentra, pues, sin ir más lejos, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones en Cataluña, o una ley que se aprobó en Castilla-La Mancha en la cual se garantizaba una renta mínima y que nos permitía intentar buscar los principios constitucionales que los estudiantes pudieran ver allí y decidir hasta qué punto estaban bien aplicados o no, si eran competentes, y etc. En cuanto a los objetivos más generales, a grandes rasgos, que ya se han más o menos mencionado, pero que perseguimos, pues en primer lugar, y como es obvio, es mejorar y perfeccionar la adquisición de las diferentes o de algunas de las competencias de nuestras asignaturas, tanto desde el punto de vista transversal, como pueden ser el análisis crítico, mejorar la expresión escrita, mejorar la comunicación interpersonal, como de carácter específico, ¿no? Porque, como decía anteriormente, pues esto les permite identificar principios tributarios, adoptar un análisis más crítico de la diferente normativa que se trabaja en las asignaturas, etc. En segundo lugar, pues también queríamos consolidar y relacionar contenidos, porque obviamente las asignaturas se trocean una serie de temas, pero que no dejan de estar interrelacionados y que comparten un mismo paraguas general. En tercer lugar, también pretendíamos y queríamos conectar la materia con la actualidad práctica, que de hecho el derecho tributario es muy cambiante y tiene mucha relación en muchas cosas que pasan actualmente, y más ahora con la crisis, que nos ha dado un amplio margen para poder decidir qué asignaturas publicar, y para aportar también una mayor visión práctica, para que los estudiantes se queden con la sensación de que lo que están viendo en las aulas pues les puede también servir en su vida diaria, ya sea entendiendo mejor las noticias que ven por la televisión o que ven con los periódicos, que se pueden también dar cuenta de que muchas veces no se utiliza un lenguaje adecuado, que puedan entender mejor lo que va pasando. Y este era precisamente también el último objetivo, ¿no? De motivarlos en lo que vamos viendo y despertar su interés por el ámbito financiero.
Y como ejemplo de estos debates, esto es un pantallazo de una de las aulas de Derecho Tributario, es justamente el apartado del foro y, bueno, en este caso es el foro de la profesora Ana López y es un ejemplo de una de las noticias que ella misma colgó, presentándola mínimamente y haciendo una serie de preguntas iniciales para que los estudiantes, como se puede ver por la parte de arriba, pues fueran comentándola. En relación con las principales ventajas que hemos visto tras la incorporación de esta última experiencia y por lo que respecta al estudiante, pues ciertamente la principal es que sí que se consigue profundizar y consolidar parte de los conocimientos trabajados, porque muchas veces si hay aspectos que ellos mismos no comprenden, ya sean de intervenciones de los consultores o de los otros estudiantes, pues se trabajan con más profundidad y se van viendo cosas que a lo mejor si no pasarían desapercibidas. En segundo lugar, pues también les ayuda a estar al día de las principales noticias que ocurren y comprenderlas con mayor profundidad, y es algo que al final agradecen. También aumenta la práctica en la consulta de normativa y jurisprudencia, porque muchas veces sí que se hace necesaria o se recomienda diferentes aspectos para conocer las cosas trabajadas con mayor profundidad. Y en último lugar, pues también tienen la oportunidad de comentar y tratar temas o noticias en los que tengan un especial interés. Esto, por ejemplo, ocurrió en uno de los casos que se trataban una noticia relacionada con ingresos públicos, en los que un estudiante colgó en el foro una carta que le había enviado a la Caixa sobre la compra de bonos de la Generalitat. Y entonces otras entidades financieras publicaron otras ofreciendo 13 razones diciendo que no las compraran. Y fue una iniciativa impulsada por ellos mismos que simplemente compartieron y surgió un debate pues, realmente muy interesante, muy largo y de gran calidad, y que todos agradecieron porque muchos se lo planteaban y era como para ver quién decía más verdad o quién no, y todos querían tener razón y fue realmente muy interesante. En relación con las ventajas observadas desde el punto de vista del profesor, pues la principal, como no, también es que se mejora la comprensión y la consolidación de la materia. Y en segundo lugar, aunque esto se sobreentiende, pero te obliga a estar más al corriente de los últimos acontecimientos y novedades normativas y jurisprudenciales en un ámbito tan cambiante y tan complejo como es el ámbito fiscal. Por lo que respecta a los inconvenientes, a grandes rasgos, en relación con el estudiante, sí que en cierto modo le puede suponer más trabajo, pero el carácter no formalizado de la forma en que lo hemos planteado esta vez impide la marcada sensación de saturación que quizá les sentían antes al tener que ser obligatorio y al tener que pautar mucho más las intervenciones que tenían que hacer. No obstante, cierto es que algunos temas son de cierta complejidad y que eso en algunos casos les puede generar una sensación de marcada dificultad en la materia, porque a lo mejor se pierden en algunas intervenciones, pero en general el carácter ha sido muy llano y la actitud tanto de los consultores como del resto de compañeros ha sido poder aprovechar las distintas intervenciones que iban teniendo lugar. Por lo que respecta al punto de vista del profesor, quizás el único inconveniente que se puede encontrar es que sí, en parte le supone más trabajo, aunque ciertamente, aunque no existiera esta iniciativa, los consultores deben estar todos al caso de lo que ocurre en el foro, deben contestar a las diferentes preguntas que se puedan plantear y desde este punto de vista tampoco les supone un cambio radical. Además, su punto de vista o su punto de actuación en este caso se limita a publicar la noticia, a presentarla brevemente, como decía, y a plantear algunas preguntas iniciales, pero no se le requiere que haga un análisis detallado de cada una de las intervenciones, sino que simplemente esté al caso para dinamizar el tema y la discusión, si puede ser el caso, y para hacer los comentarios que considere oportunos, pero si todo se desarrolla con normalidad y educación, pues en principio tampoco se le requiere mucho más. En cuanto a la valoración global de la experiencia que hemos obtenido hasta ahora, es que la principal ventaja que perseguíamos, que es la consolidación y profundización del temario trabajado y su vinculación con la actualidad, pues se cumple en gran medida. En segundo lugar, que también hemos constatado el incremento del interés por la materia, como explicaba hace un momento en relación con el caso de los bonos de la Generalitat. Y en tercer lugar también, pues que ha sido un gran acierto las características del debate por el que hemos optado esta vez. Es decir, que se realice en el espacio del foro y que sea de carácter no formalizado, porque se mejora en gran medida la espontaneidad,
la interactividad, la libertad que sienten los estudiantes a la hora de presentar sus diferentes opiniones y que esto incluso llega a generar discusiones multidisciplinares, especialmente dependiendo del tema en el que trabajemos, porque si trabajamos sobre un tema de ingresos públicos que está muy vinculado a la política, pues eso puede también generar discusiones mucho más ricas que si son formalizadas pues se ciñen únicamente al derecho. Y también, gracias a que está en el foro, esta sensación de marcada sobrecarga, en principio por sus opiniones ha desaparecido. Y en último lugar, también hemos constatado que no ha comportado una carga excesiva de trabajo ni para los docentes ni para los estudiantes. Pero sí que es cierto que la actividad de los consultores es crucial en este punto porque se pueden observar grandes diferencias entre las diferentes aulas de una misma asignatura. Es decir, obviamente, si el profesor está más implicado, si les hace más preguntas, si les anima más, hay mucha más interactividad, en principio, a no ser que sean estudiantes muy proactivos, que en las otras. Y ya prácticamente para acabar, les enseño otra aula con lo que les contaba de la publicación de los bonus de la Generalitat, de la noticia relativa. Y bueno, aquí solo se pueden ver parte de algunas de las actuaciones algunas de las respuestas que se generaron, pero están alrededor de unas 20 y pocas. Y finalmente, por lo que respecta a las propuestas de mejora de dicha iniciativa, nos planteamos, en primer lugar, pasar encuestas, obviamente, a los estudiantes para conocer su opinión, sus críticas y sus propuestas de mejora, de si les resulta interesante, si no, si creen que merece la pena aprovecharlo. En segundo lugar, también somos conscientes de que queremos hacer un mayor seguimiento de cada una de las aulas, de la actividad de los consultores por parte de la SPRA, de los profesores responsables de la asignatura, para intentar garantizar que en todas las aulas sea igual de provechoso. También nos hemos planteado elaborar un dossier con las noticias debatidas en semestres anteriores para que sea público en las aulas de los semestres siguientes, para que los estudiantes pues, puedan tener acceso a ello y ver noticias que a lo mejor les resulten de interés y que puedan ser tratadas también en este semestre y si no, para que vean la vinculación práctica de nuestra materia. Y en último lugar, pues también nos hemos planteado, viendo el tema de los bonos, por ejemplo, que comentaba, que es interesante que sean ellos los que escojan y decidan las noticias que a lo mejor les quieren debatir. Y que una de las experiencias que también creemos en este sentido es la de crear un dossier que vaya a su cargo en el que sean ellos quienes planteen las noticias que quieran tratar. Y sin más demora, eso es todo por mi parte.